Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 49, la cristalización. La sala del trono estaba bañada por una luz suave, filtrada por los vitrales altos que proyectaban reflejos de colores sobre el suelo de cristal. Las columnas laterales habían sido adornadas con telas plateadas, y en el centro, sobre un cojín encantado que flotaba apenas por encima del suelo, estaba ella. La pequeña. La bebita de ojos grandes y pelaje suave, con una risita inocente que resonaba como una campanilla de primavera. Y unas alas, demasiado grandes para su cuerpecito. ¡Oh, por Celestia!, exclamó Rarity, llevándose una pezuña al pecho. Es un alicornio. ¿En serio? Eso es genial, dijo Rainbow Dash, sobrevolando un poco para ver mejor. Es tan pequeñita, murmuró Fluttershy, con una sonrisa que casi parecía contener lágrimas. ¿Siempre brilla así?, preguntó Pinkie, que estaba conteniendo las ganas de lanzar confeti, pero se limitó a apretar los mofletes de emoción contenida. Applejack se acercó con pasos suaves, bajando el sombrero. Vaya, ustedes tienen una verdadera joya en sus cascos. Cadance sonrió, agotada pero feliz. Gracias. Ha sido un camino largo. Shining Armor, a su lado, no disimuló su bostezo. Y sin mucho descanso. Cadance soltó una risita, aunque sus ojos también revelaban el peso de las últimas noches. Es una bendición, sí. Pero con un par de alas y un cuerno que dispara magia sin avisar, no es exactamente fácil. ¿Magia?, preguntó Rarity, con un dejo de alarma. Sí, dijo Shining con voz algo apagada por el sueño. Explosiones. Invisibilidad. Portales. Lo básico. Lo básico. Repitieron varias al unísono. Cadance solo suspiró, dejando caer los hombros. Estamos aprendiendo a sobrellevarlo. Cada día es un descubrimiento, y un hechizo nuevo que no sabíamos que existía. Mientras las chicas seguían rodeando a la bebé con asombro y ternura, un poco más allá, en un pasillo lateral abierto al vestíbulo de cristal, una conversación más seria tenía lugar. Allí estaban Celestia, Luna, Duiligt y Spike. El tono era muy distinto. No por falta de alegría, sino por lo que significaba aquello. No cabe duda, dijo Luna, su mirada fija en el salón mientras hablaba con voz baja pero firme. Es un caso sin precedentes. Una alicornio nacida en Equestria. Celestia bajó la mirada, como si aún lo estuviera procesando. No transformada por magia o elección, sino natural. Ni en los milenios que llevamos gobernando, habíamos visto algo así. ¿Ni una?, preguntó Spike, con los brazos cruzados. No por desconfianza, sino por contener la sensación de que algo grande estaba por venir. Celestia y Luna intercambiaron una mirada breve, como si se comunicaran sin palabras. Fue Celestia quien habló primero, con su voz serena pero cargada de peso. No, jamás en Equestria. Luna sintió suavemente.
Pero eso no significa que lo consideráramos imposible. Solo, inusual. Inesperado. Duilix frunció ligeramente el ceño. Entonces, ¿siempre hubo una posibilidad de que algo así pasara? Te sorprendería, dijo Celestia, mirando el ventanal que dejaba entrar la luz del sol entre los cristales, cuántas cosas existen más allá de lo que Equestria conoce o reconoce. Spike bajó un poco los brazos, procesando esas palabras. No era una negación. No era sorpresa total. Era más como si ya lo hubieran pensado antes. Ustedes no están tan sorprendidas como yo pensaba, comentó con suavidad. Luna respiró hondo. Sus ojos, como reflejo de la noche, se fijaron en él. Porque esto no es del todo nuevo para nosotras. El silencio que se formó fue diferente al de antes. No era incómodo. Era denso. Como si el aire esperara algo. Celestia bajó la voz. Lo que vamos a decir debe quedar entre nosotros. No es información que compartamos a la ligera, ni siquiera entre otros gobernantes. Duilix y Spike se miraron, luego asintieron. Existe un lugar, continuó Celestia, más allá de las fronteras conocidas. Un nombre casi perdido entre leyendas antiguas. Esquiros. Luna continuó, como si ambas compartieran el mismo recuerdo desde ángulos distintos. Un reino ancestral. Uno que alguna vez fue el hogar, o el punto de origen, según algunos relatos, de los primeros alicornios. ¿Alicornios? ¿Como ustedes? Preguntó Spike en voz baja. Celestia cerró los ojos un instante. No exactamente como nosotras. Algunos textos lo describen como un lugar lleno de equilibrio mágico puro. Otros, como un dominio olvidado, donde la magia tenía voluntad propia. Es difícil separar lo que fue de lo que es. Duilix ladeó un poco la cabeza, intrigada. ¿Y creen que Flurriart? No lo sabemos, respondió Luna. Pero su nacimiento podría ser una resonancia de algo más antiguo. Algo que lleva generaciones durmiendo. Y aún así, intervino Celestia, aunque nosotras somos alicornios, nuestra existencia y propósitos jamás se nos dieron, las forjamos a través del tiempo, con la prueba y la armonía. Spike pensó en eso. En todo lo que había visto. En Duilix ascendiendo. En lo que representaba cada transformación. Entonces nacer como alicornio, ¿no debería darte un propósito? Preguntó, más para sí mismo que para ellas. No necesariamente, dijo Celestia. No todos los que tienen alas y cuerno están destinados a gobernar, pero tampoco todos los que gobiernan son alicornios. La forma no dicta el camino. La armonía lo hace. Luna lo miró con una expresión más firme. Pero sí es cierto que, el mundo terrenal nunca presenció algo así. Y para los ojos comunes, esto es un milagro. Duilix bajó la mirada, pensativa. Entonces, lo que representa Flurriart, es algo más que una nueva princesa. Es un misterio aún sin forma. Celestia sonrió, serena. Y no todo misterio debe resolverse de inmediato. A veces, basta con acompañarlo, y protegerlo. Spike asintió en silencio. Y aunque el pasillo aún brillaba por los reflejos del castillo, una sombra sutil de lo desconocido se había instalado entre ellos. No como amenaza, sino como una promesa aún sin cumplir. Spike no respondió enseguida.
Las palabras de Celestia y Luna aún flotaban en su mente como hojas arrastradas por una corriente invisible. Esquiros, ese nombre, no era nuevo. No para él. Sus hechizos eran débiles ante aquella que había devorado la esencia misma de Esquiros. Recordaba esas palabras como un susurro arrancado de una pesadilla. Habían sido pronunciadas por aquella licornio del futuro, en un paisaje frío, sin luz, donde el tiempo parecía haberse detenido y la esperanza, extinta. En ese momento, todo había sonado como profecía o ficción. Pero ahora, las piezas comenzaban a encajar. Lentamente, dolorosamente. El nacimiento del Flurriart. La aparición de un nuevo poder natural. El renacer de un elemento que aún no comprendía del todo. El suyo. Spike apretó sus puños. Dicen que el futuro se puede cambiar. Que está en nuestras acciones, nuestras decisiones. Pero, ¿qué tan cierto es eso, cuando hay cosas que deben pasar? Cuando sabes lo que está por venir, y no sabes dónde ni cómo detenerlo. Un silencio incómodo cayó entre ellos. No porque alguien lo impusiera, sino porque Spike, perdido en sus pensamientos, se había desconectado por completo. Hasta que una voz suave, cargada de esa calma inquisitiva tan propia de ella, lo trajo de vuelta. Disculpen la pregunta, dijo Celestia, observando desde el pasillo hacia el salón. Pero, ¿quién es la pony que estaba al lado de Applejack? La pregunta, sencilla en apariencia, cayó como una piedra en un lago sereno. Duilig parpadeó, como si se hubiera olvidado por completo de que eso debía suceder tarde o temprano. Spike alzó los ojos, saliendo de su maraña mental justo a tiempo para sentir como el aire se volvía más denso. «Oh», murmuró. Luna ladeó la cabeza levemente, y ahora ambas hermanas alicornio miraban con atención hacia la sala donde las risas suaves de las chicas aún flotaban en el aire. «No recuerdo haberla visto antes», preguntó Celestia, entrecerrando los ojos con una mezcla de curiosidad y cautela. Duilig intentó sonreír, pero no logró disimular la rigidez de su postura. Spike, por su parte, parecía buscar palabras en el aire, como si incluso respirar se hubiera vuelto más complicado de pronto. «Verán», comenzó Duilig, evitando por todos los medios hacer contacto visual directo. «Esa pony de ahí, la que está junto a Applejack, la de pelaje lila, melena con mechones aguamarina», interrumpió Luna con precisión quirúrgica, su mirada fija y sin parpadear. «Esa misma», respondió Spike, carraspeando. Se cruzó de brazos. Luego los descruzó. Luego volvió a cruzarlos. «Ella es, bueno, ella es Starlight Glimmer». El silencio fue inmediato. Celestia entrecerró los ojos. Luna se quedó estática, su rostro inexpresivo, como si cada músculo de su cuerpo estuviera decidiendo qué emoción adoptar primero. La misma que, tal vez alteró la línea temporal, jeje, añadió Duilig, sin rodeos ya. Que rompió el flujo de la historia. Que nos hizo pasar un mal rato. Y que desapareció a Spike. Dijo Luna, finalmente, con voz fría, casi mecánica. Spike bajó la mirada un segundo. Pero solo un segundo. Sí, admitió con voz baja. Esa misma. Luna entrecerró los ojos, y sin decir palabra, comenzó a caminar. Sus pasos eran medidos, su postura erguida, como si estuviera recorriendo el mismo sendero que tantas veces anduvo como princesa del castigo y el equilibrio.
Duilig retrocedió un poco, abriendo los ojos. Pero Spike no se movió. Dio un paso al frente, colocándose justo en medio de su camino. «Espera, ¿qué planeas hacer?», dijo con firmeza. Luna se detuvo. No porque dudara, sino porque no esperaba que él fuera el obstáculo. Ella ha cometido un crimen que no se borra con palabras, lo que hizo fue algo extremadamente peligroso para todos, nadie debe interferir con las reglas del tiempo. Lo sé, respondió Spike. Pero no estamos diciendo que lo haya borrado. Solo que, ya pagó por ello. ¿Quién decidió eso?, preguntó Luna, con la voz grave. Nosotros, dijo Duilig, acercándose. Yo, la tomé como alumna. Decidí que merecía una oportunidad. ¿Una oportunidad?, repitió Luna, casi con desprecio, como si saboreara cada sílaba para no escupirla con más amargura de la necesaria. Se volvió entonces hacia Celestia, buscando en su hermana ese juicio que a veces evitaba dar sola. Su mirada lo decía todo. Dime que ves lo mismo que yo, que esto no puede quedar así. Pero Celestia no dijo nada de inmediato. Solo cerró los ojos con suavidad y respiró hondo, como si el tiempo fuera una brisa antigua que aún dolía. No niego que lo que hizo esa tal Starlight Glimmer fue algo muy grave, dijo al fin, su voz templada. Y entiendo tu reacción, Luna, la entiendo con el corazón de alguien que también cometió errores que marcaron a Equestria. Luna frunció el ceño, bajando levemente la cabeza. Pero no dijo nada. Pero confío en Duilig, continuó Celestia. Si la trajo hasta aquí, si cree en su redención, entonces yo también lo haré. Aunque no comprenda del todo el cómo, o el por qué. El silencio que siguió fue espeso. Luna apenas asintió con la cabeza, pero el gesto era frío. Forzado. Si ustedes lo dicen, murmuró, dando media vuelta sin esperar respuesta. Comenzó a caminar por el pasillo con pasos secos, no se despidió. No miró atrás. Solo avanzó, con la tensión en los hombros de alguien que ya había vivido demasiadas veces la misma escena. Actos oscuros, sin castigo. Spike la siguió con la mirada, su pecho apretado. Celestia observó a su hermana desaparecer entre las sombras de un arco de cristal antes de suspirar y mirar a Duilig. Mi hermana es necia, más de lo que deja ver. Pero no siempre está equivocada. Solo, siente más de lo que dice. Disculpen su dureza. No es odio lo que lleva consigo. Duilig bajó la cabeza, tocando el suelo con la punta de su casco. Lo sé, solo, no supe cómo preparar las cosas para esto. Spike, aún mirando la dirección por donde Luna se había ido, entrecerró los ojos con decisión. Su voz fue suave, pero firme. Yo iré a hablar con ella. Duilig y Celestia lo miraron con sorpresa. Tuvo la oportunidad de mencionarle esto y no se la dije, añadió, bajando la mirada con culpa. Quizás fue para evitar esto. Pero, ahora lo evité demasiado tiempo. Celestia le dedicó una leve sonrisa comprensiva. Ve con calma. Luna no es fácil, pero valora cuando alguien habla con el corazón. Spike asintió, se giró sin decir más, sus pasos resonando suaves sobre el cristal mientras se perdía por el mismo pasillo que minutos antes Luna había recorrido. Duilig se quedó junto a Celestia, en silencio.
Ambas miraban la entrada del gran salón, donde las risas suaves de las chicas y el sonido de una bebé jugando aún se oían, como si ese rincón del mundo no supiera que, en otra sala, se acababa de discutir el destino de una alma que apenas comenzaba a sanar. Luilid respiró hondo. ¿Crees que hice lo correcto? Celestia no respondió enseguida. Pero cuando lo hizo, fue con la calidez que solo alguien que ha llevado siglos sobre sus hombros puede ofrecer. A veces, hacer lo correcto, no se siente como que lo sea. Pero se convierte en ello con el tiempo. Porque crees en lo mejor de alguien, cuando nadie más lo hace. La voz de Celestia era tranquila, pero su mirada no perdía firmeza. Luilid, sé que no es fácil. Lo que ocurrió hoy, lo que decidiste, y lo que viste en Luna, todo forma parte de una lección que no se enseña con libros ni hechizos. Luilid seguía en silencio. No bajaba la cabeza, pero sus ojos se perdían en los reflejos de luz que jugaban sobre el suelo de cristal. No siempre tendremos el control, continuó Celestia. Ni del mundo, ni de los corazones de quienes nos rodean. Y cuando tienes un rol como el tuyo, o el mío, a veces tendrás que decidir cosas que duelen. Que se sienten injustas. Que te harán dudar de ti misma. Luilid tragó saliva. ¿Cómo dejar a alguien atrás? Celestia asintió con suavidad. O al revés. Proteger a alguien, sabiendo que eso romperá la confianza de otro. Tomar decisiones así es como forjar el alma de una líder. Y tú estás en ese camino. Luilid apretó los labios, bajando ligeramente la mirada. No sé si podría hacerlo. No sé si sería capaz de poner el deber antes de tus amigos, completó Celestia, sin dureza, pero sin suavizar la verdad tampoco. Luilid no respondió. Solo asintió en silencio, sintiendo esa pregunta clavarse en lo más hondo de su pecho. ¿Sería capaz? Y así, la conversación no terminó. Solo se disolvió en pensamientos, como una semilla que aún debía germinar. En otro lugar, más allá de los pasillos del trono, las columnas altas del castillo reflejaban los últimos matices de la luz solar. El imperio de cristal comenzaba a teñirse con los tonos del atardecer, cuando el cielo aún no es noche, pero ya no es día. Spike caminaba en silencio, sus garras resonando apenas sobre el suelo pulido. Sus hombros caídos, su expresión cansada. ¿Debería empezar con una broma? Murmuró para sí mismo. No, su humor no está para eso. Susurraba mientras avanzaba, debatiéndose entre ideas como quien revisa un viejo mapa con rutas tachadas. ¿Una disculpa? Tal vez. Aunque seguro ella ya lo sabe, ya me conoce. Pero se supone que, desde aquella noche con el Tantabus, no nos guardaríamos nada, suspiró. Se detuvo un segundo para apoyarse contra una columna. Pero ¿cómo se supone que le dices a alguien que fallaste, cuando lo único que querías era evitar un mal rato, y aún así ni funcionó? Miró hacia el vacío unos segundos, como si esperara una respuesta desde su interior. Y encima, ellas hablaron de Esquiros. Frunció el ceño, molesto consigo mismo. Lo sabían. Y yo ni siquiera pude decirle nada sobre esto. Se volvió a poner en marcha, arrastrando apenas la cola con cada paso. Ahora el que falló fui yo. Y al doblar un pasillo, la vio. La princesa de la noche. Luna.
de pie junto a un balcón elevado, donde las barandas de cristal relucían como estrellas heladas. Su melena ondeaba con suavidad en la brisa vespertina, fundiéndose con los tonos del cielo que se transformaba. No lo miraba, ni parecía notar su llegada. Estaba absorta, contemplando el imperio desde las alturas. Como si buscara algo. O recordara algo. Spike se detuvo, sin atreverse a decir su nombre. Hubo un momento de duda. No sabía si romper el silencio, o si el silencio era todo lo que merecía en ese instante. Y aún así, dio un paso más. Uno solo. Uno que bastaba para empezar. Los pasos de Spike fueron lentos, sin prisa, pero firmes. Cada uno resonaba con suavidad sobre el cristal pulido mientras se acercaba a aquel balcón, donde la brisa fresca acariciaba los velos decorativos como si el viento mismo temiera interrumpirla. Ella no lo miró. No hacía falta. ¿También vienes a decirme que soy una necia?, preguntó Luna de pronto, su voz cortante como el filo de una luna nueva. Spike se detuvo, justo detrás de ella. Tragó saliva. ¿Por qué lo haría? No lo sé, replicó ella, con un suspiro contenido. Tal vez porque perdonaste a tu enemiga. Tal vez porque empiezas a disfrutar que te maltraten. Spike soltó una risa breve, seca, pero auténtica. El tono en que lo había dicho, como si de verdad lo creyera, le arrancó una mueca de incredulidad. No, aunque me hiciste dudar, bromeó con tono bajo, acercándose finalmente a su lado. Ambos quedaron mirando hacia el horizonte, donde el imperio de cristal comenzaba a reflejar la tarde. Las luces del atardecer se fundían con los destellos de la ciudad, y por un instante, todo parecía en calma. Lamento no haberte dicho nada, murmuró Spike al cabo de unos segundos. Las cosas pasaron tan rápido, cuando regresé a casa, ella ya estaba allí. Como si todo hubiera cambiado sin previo aviso. Pero se veía, de verdad arrepentida. Luna no respondió. Solo se mantuvo inmóvil, con la mirada clavada en los tejados relucientes. Ella te hizo desaparecer, dijo al fin, en voz baja pero con una carga emocional que rompía la calma del momento. Pudiste haber muerto. Spike asintió, sin discutirlo. Sí, pero antes de que pudiera decir algo más, Luna se giró apenas, sin mirarlo de frente. ¿Y eso no es suficiente?, espetó con amargura. Desaparecerte, borrarte, romperte. Y simplemente la perdonan como si nada. Spike bajó la mirada. Las palabras dolían, no porque fueran injustas, sino porque comprendía de dónde venían. Yo también hice cosas terribles, Luna, murmuró. Destruí Ponyville una vez. Perdí el control por completo. Y los ponis me miraron con miedo durante mucho tiempo. Por eso vine aquí, a buscar algo más. A encontrarme. Luna giró lentamente el rostro hacia él, sus ojos brillando con algo entre rabia y tristeza. Pero tú no tenías control. Fue tu instinto, tu codicia, tu biología. Si hubieras tenido elección, jamás lo habrías hecho. Spike asintió lentamente. Y aún así lo hice. El silencio volvió a caer sobre ellos. Una brisa más fría sopló entre ambos, como si el imperio entero contuviera el aliento. No es un buen recuerdo, continuó Spike. Nadie me vio como otra cosa que una amenaza. Y eso dolió más que las miradas.
Por eso sé que cuando alguien decide darte otra oportunidad, vale oro. Luna no replicó. Su mirada se perdió de nuevo en las luces del imperio, en los ponis que caminaban tranquilos, ajenos al peso que ambos cargaban en ese balcón. Tú me diste una oportunidad cuando yo aún no sabía quién era, agregó Spike, más suavemente. Y lo agradezco cada día. Pero si yo puedo cambiar, entonces otros también pueden. Incluso ella. La brisa seguía meciendo la crin estelar de Luna con lentitud, mientras Spike mantenía los brazos cruzados, aún con la mirada perdida en la ciudad reluciente. Supongo que no conoces de verdad a alguien hasta que intenta matarte, murmuró, con una sonrisa ladeada, como si tratara de suavizar el momento con una pizca de humor amargo. Luna soltó un bufido y ladeó apenas la cabeza, mostrando la sombra de una sonrisa que rara vez dejaba ver. Estaba esperando que lo mencionaras, respondió con calma, alzando una ceja. Porque literalmente casi te mato. Casi, repitió Spike, alzando una garra. Lo suficiente como para no olvidarlo, pero también como para saber que, después de eso, todo cambió. Luna bajó la vista unos segundos. La sonrisa permanecía, pero era diferente. No de burla. No de orgullo. Sino de esa resignación que solo los que han tocado el fondo y vuelto pueden compartir. Y ahora mírate, dijo, girándose apenas hacia él. El grande y glorioso guardián del imperio de cristal, hasta una estatua te hicieron. Spike se tensó al instante, su expresión crispándose como si le hubieran echado vinagre en las escamas. Por favor no lo digas así, gruñó, con un estremecimiento dramático. Suena como si vendiera tazas con mi cara en los puestos de feria. Luna soltó una risita suave. Una de verdad. No lo haces. Spike la miró de reojo, fingiendo estar ofendido. No. Aunque ahora que lo mencionas, vi un juguete sospechoso de mí una vez en Canterlot, y varios peluches aquí en el imperio. Con capa, y ojos exageradamente brillantes. Oh sí, los vi, dijo Luna como si nada, asintiendo con total naturalidad. Son suaves, y bastante chistosos. Spike la miró fijamente. Muy fijamente. Alzó una ceja. Muy lentamente. Luna, que aún tenía esa serenidad nocturna en el rostro, no reaccionó al instante. Pero tras un par de segundos, bajó un poquito las orejas. Apenas. Como si el aire se hubiera vuelto más cálido de pronto. No es como si tuviera uno, aclaró, con un tono que intentaba sonar indiferente, pero que no lograba esconder del todo la ligera tonalidad rosada en sus mejillas oscuras. Spike asintió lentamente, sin dejar de mirarla. No pregunté que si tenías uno, solo me llamó la atención que lo dijeras, repitió con fingida solemnidad. Porque tener un peluche de tu alumno sería muy raro, ¿no? Exactamente, dijo Luna, girándose un poco hacia el horizonte con demasiada rapidez. Absolutamente impropio. Muy absurdo. Spike sonrió apenas. Aunque tengo que admitirlo, si son tan suaves como dices, quizá debería pedir uno para mí. Tú eres el original, refutó Luna con una mueca sutil. Pero si insistes, tal vez podría darte uno de por ahí. Ambos rieron suavemente. Las palabras flotaron unos segundos antes de desvanecerse en el viento frío del imperio.
El silencio que siguió no fue incómodo, sino necesario. Como si sus almas agradecieran el respiro. Y entonces, Luna se quedó mirando hacia abajo, hacia la plaza circular en el corazón del Imperio de Cristal. Allí, entre columnas de luz y reflejos tallados en la memoria de los cristales, se alzaba una estatua. Firme. Heroica. Con la pose altiva y confiada de quien venció al mal sin pestañear. El valiente y glorioso Spike. Luna no dijo nada de inmediato, pero su expresión se suavizó. Desde aquí, esa estatua parece tener más peso del que aparenta, murmuró. Spike, al oírla, ladeó los ojos hacia ella, y luego hacia la estatua. Su expresión cambió. No era orgullo. Era incomodidad. No me gusta ese lema, confesó, cruzando los brazos, la mirada ladeada con evidente disgusto. El valiente y glorioso, suena bien, supongo. Pero no sé, me da vergüenza. Como si hablara de alguien más. No es como me gustaría que me vieran todo el tiempo. Luna sintió suavemente, recordando con ello una estatua de ella misma, o de Enigmaremon que hubo hace tiempo. Lo entiendo más de lo que imaginas. Se giró apenas hacia él, su mirada más nostálgica que nunca. ¿Sabes? Hace mucho tiempo, antes de mi exilio, existieron héroes. De esos que uno solo encuentra en cuentos para potrillos. Caballeros, magas, guardianes, verdaderas leyendas. Algunos, incluso los conocí. La brisa nocturna se alzó un poco más fuerte, moviendo su melena etérea como un manto de constelaciones vivas. Luna no rompió el ritmo de su voz. Todos alguna vez pensaron en ser uno de ellos. Todos sueñan con ser recordados como valientes. Como salvadores. Héroes. Pero nadie te habla de lo que hay después. Spike la miró, en silencio. Ya no eran maestro y alumno. Ni princesa y guardián. Solo dos almas marcadas por las consecuencias. Es una noble tarea, sí, continuó ella, su mirada perdida en los reflejos del cristal. Pero no siempre las cosas acaban bien para los héroes. A veces, el final de su historia se cuenta con lágrimas. Con pérdidas. O simplemente, con el mundo olvidando sus nombres cuando ya no son útiles. Oh, entonces, murmuró Spike, su voz algo baja, ser un héroe no vale la pena. Luna lo miró. Firme. Directa. Sí lo vale, si no lo haces por el reconocimiento. Si lo haces porque es lo correcto. Porque alguien, en algún rincón del mundo, va a estar a salvo gracias a ti. Aunque nunca sepa tu nombre. Spike bajó la mirada. Apretó ligeramente una garra sobre el borde del balcón. A veces no me siento como un héroe. Eso es exactamente lo que te hace uno. El silencio volvió, esta vez envuelto por el brillo de las primeras estrellas sobre el imperio. La ciudad resplandecía como un espejo del cielo, viva, respirando en paz. Y por un instante, ambos simplemente contemplaron el mundo, sabiendo que, aunque cargaran cicatrices, aún tenían fuerza para seguir defendiéndolo. Spike, te tengo una pregunta, dijo Luna de pronto, sin apartar la vista del horizonte. Spike ladeó la cabeza, curioso por el cambio en su tono. Era distinto. Más íntimo. Más viejo. ¿Alguna vez has sentido que, incluso cuando haces lo correcto, eso no significa que sea lo mejor para todos?
Spike no respondió, pero su gesto serio fue suficiente. A veces, siguió ella, deberás tomar decisiones que no todos entenderán. Ni siquiera tus amigos. Porque el bien mayor no siempre deja lugar para el consenso. Una ráfaga más fría cruzó el balcón, moviendo la melena estelar de Luna como si las estrellas mismas se agitaran. Jamás conocí a un héroe cuya historia terminara bien, confesó entonces. Los verdaderos héroes, aquellos que no buscaban gloria ni reconocimiento, la mayoría simplemente desaparecieron. Los últimos, se extinguieron luchando contra un mal que nadie recuerda ya del todo. Bajó la mirada. La voz apenas un susurro. Y muy pocos, siquiera sabían quiénes eran. Spike escuchaba en silencio. No con miedo, sino con una creciente comprensión. Mi hermana enseña a Dwight cómo ser una buena líder, continuó Luna. Cómo poner el deber por encima de las emociones. Pero tú, Spike, tú estás aprendiendo algo distinto. No cómo mandar, sino cómo proteger. Y eso, es mucho más difícil. Entonces, Luna suspiró profundamente. Se giró levemente, lo suficiente para mirarlo de lado, con una expresión que mezclaba orgullo, tristeza y decisión. Tú harías lo que fuera por salvar a los tuyos, ¿verdad? Spike alzó la mirada, sorprendido por el tono. Pero no interrumpió. Incondicional de quien se trate, agregó ella, sin parpadear. Digamos, que fuera alguien cercano. ¿Serías capaz de perderte a ti mismo para salvar a los demás? Incluso si eso significara que ya no habría vuelta atrás. Incluso si ese amanecer no te incluyera. Luna, ya lo he visto, dijo, bajando la voz. En tus ojos. En tus decisiones. Pero quiero escucharlo de ti. El dragón bajó la mirada, clavando los ojos en sus propias garras. No respondió de inmediato. Porque no era una pregunta cualquiera. Él ya lo había hecho antes. Se había lanzado al abismo sin esperar nada a cambio. Se había enfrentado al olvido. Al dolor. A la soledad. Pero esta pregunta no era sobre el pasado. Era sobre el futuro. ¿Qué significa perderse para salvar a los demás? El viento sopló más fuerte, como si incluso el imperio esperara su respuesta. Spike tragó saliva. Su pecho se tensó. Sus pensamientos eran un nudo que no terminaba de desatarse. Una parte de él quería decir que sí, sin pensarlo. Que daría todo, como siempre lo había hecho. Que protegería a los suyos, sin importar el precio. Pero no era tan simple. Porque él sabía lo que venía. Había visto ese futuro. No era una pesadilla, ni un temor exagerado. Era una certeza escrita en cenizas. Un mundo devorado por algo que no sentía compasión, que no distinguía inocencia ni redención. Que no solo buscaba destruir, sino borrar. Un futuro donde el cielo estaba muerto. Donde el aire era espeso de silencio y desesperanza. Donde generaciones enteras no tendrían ni la oportunidad de resistir o siquiera recordar lo que fueron alguna vez, y un reinado, uno que él había soñado ver crecer, florecer, reducido a ruinas. A polvo atrapado en los cristales rotos de lo que alguna vez fue esperanza. El saber esto, lo cambiaba todo. Cambió su forma de hablar. Cambió cómo miraba a las personas que amaba.
cambió sus prioridades, y aunque lo disimulaba con sonrisas, con bromas, con lealtad ciega, la verdad lo estaba carcomiendo. No sabía cuándo. No sabía cómo. Solo sabía que ese día llegaría. Y no podía evitar preguntarse si, llegado ese momento, sería recordado como el héroe que salvó el mundo, o como el traidor que lo sacrificó todo, incluso su alma. No lo sé, murmuró, rompiendo finalmente el silencio. Pero si ese día llega, solo espero que no me odien. Por lo que tendría que hacer. Luna no dijo nada. Porque supo, en su silencio, que lo que acababa de oír, no era una simple respuesta. Era una herida abierta. Spike cerró los ojos un instante. Sus garras se tensaron sobre el borde del balcón. Y por primera vez en mucho tiempo, dudó. No de su fuerza. No de su deber. Sino de sí mismo. Porque, aunque creía saber lo que haría, hablarlo así, ponerlo en palabras, lo hizo real. Innegablemente real. Y entonces, un pensamiento fugaz cruzó su mente. Aunque naciera una chispa entre un dragón y un pony, ¿de verdad hay un lugar para eso en el mundo que viene? Suspiró, bajando la mirada. ¿Cómo puede prosperar algo que nunca dejarán crecer? ¿Cómo puede florecer algo tan improbable, cuando algún mañana depende de sacrificios tan grandes? Apretó los labios. Una sombra se dibujó detrás de sus ojos. El viento volvió a soplar. Quizás, solo fue una ilusión, susurró para sí mismo, apenas audible. Algo hermoso, pero fugaz. Como una estrella que cae sabiendo que no tocará la tierra. El viento volvió a soplar, más suave esta vez, como si la noche escuchara, y respetara su dolor. Frente a ellos, el cielo ardía con los últimos colores del día. Un atardecer teñido en tonos naranjas y púrpuras, como si el firmamento sangrara luz antes de entregarse a la oscuridad. Las torres de cristal del imperio reflejaban ese fuego moribundo, y por un instante, parecía que todo el reino estaba suspendido en un tiempo que no debía tocarse. El silencio los envolvió. No como un vacío, sino como un peso. Un entendimiento compartido que iba más allá de las palabras. Las decisiones que cambian el mundo no se gritan, se cargan. Y en ese instante, en ese pequeño paréntesis entre la luz y la sombra, tanto Spike como Luna sintieron que llevaban algo más pesado que la misma luna sobre sus hombros. No era la corona. No era el deber. Era el destino. Porque en este mundo, por hermoso que fuera, siempre habría algo por lo que luchar. Un corazón en peligro. Una promesa rota. Una sombra que regresaba. Spike bajó la mirada, su cuerpo firme, pero su alma cansada. Y una pregunta, silenciosa, sin forma, sin voz, cruzó su mente. ¿Cuándo dejaré de pelear? Pero no hubo respuesta. Porque lo sabía. En algún rincón de este mundo, ya se gestaba el próximo conflicto. Un antiguo mal reuniendo fuerzas. Una herida sin cerrar por el dolor, esperando el momento justo para sangrar de nuevo. Y dejar que eso suceda, no es una opción. La noche había caído sobre el imperio de cristal con una serenidad reconfortante. Desde lo alto, las torres brillaban con una luz suave que danzaba sobre las calles como luciérnagas encantadas. Pero dentro del gran comedor real, el ambiente era todo menos sereno para una unicornio en particular. Starlight Glimmer estaba sentada. No en cualquier lugar, no.
justo en medio de Celestia y Luna. Y aunque el mantel era suave, la comida deliciosa y la vajilla tan pulida que podía ver su reflejo en la cuchara, ella sentía que estaba a punto de morir. ¿Es normal que los tenedores tengan 3 puntas? Murmuró para sí, mirando el cubierto como si fuera un artefacto mágico de desactivación inminente. Frente a ella, la conversación general fluía con cierta alegría. Pinky hablaba animadamente con Shining Barmore, que parecía ya medio dormido en su silla. Rarity elogiaba la decoración con Cadance, y Spike y Duilig estaban sentados al otro extremo, charlando relajadamente con Flutters y Applejack. Y ella ahí, en el centro del fuego celestial y lunar. Celestia, con su sonrisa serena de siempre, giró hacia ella con amabilidad. Starlight, dijo en ese tono tan suave como el terciopelo, pero con el peso de 1000 años detrás. ¿Cómo te estás adaptando a tu nueva vida con Duilig? Starlight casi se atraganta con el agua. ¿Eh? Ah, sí, bien, supongo, respondió, dejando el vaso con demasiado cuidado, como si pudiera explotar si lo hacía mal. Duilig es organizada. Muy organizada. Demasiado, ordenadamente organizada, diría. Celestia soltó una risita breve. Sí, eso suena como ella. Luna, al otro lado, comía con total tranquilidad, sin mirar. Pero murmuró entre bocado y bocado. No mencionó si eras desordenada, así que supongo que es un buen comienzo. Starlight parpadeó, no sabiendo si eso fue una indirecta, o una simple observación. Bueno, yo trato de seguir el ritmo. Aunque a veces los horarios me hacen sentir como en la escuela otra vez. La disciplina puede ser difícil, comentó Celestia con gentileza, pero necesaria para quien quiere recorrer el camino del cambio. Luna alzó una ceja, aún sin mirarlas. O para quien quiere evitar repetir los errores del pasado, añadió sin mucho disimulo. Starlight se tensó un poco, girando solo los ojos hacia ella, sin mover el cuello. Luego sonrió, algo forzada. Supongo que en eso, tengo bastante experiencia. Celestia mantuvo la sonrisa, pero ahora su tono se volvió un poco más directo, aunque no perdió la calidez. No todos tienen la oportunidad de reescribir su historia, Starlight. A veces, nuestras decisiones pasadas nos definen. Pero otras veces, son el primer paso para algo mayor. Claro, sí, dijo Starlight, intentando tomar su ensalada sin derramar el aderezo. Me encantaría que ese fuera el caso. Mayor en sentido de bueno, claro. No mayor en sentido de catástrofe. Rió nerviosa. Relájate, interrumpió Luna, bebiendo un sorbo de su copa sin mirarla. Si Celestia quisiera juzgarte, no estarías entre nosotras. Estarías, en otro lugar. Luna. Dijo Celestia entre divertida y exasperada. ¿Qué? Es cierto, añadió Luna sin inmutarse. Además, me estoy portando bien. ¿No lo ves, hermana? Estoy hasta usando la servilleta. Starlight soltó una risa ahogada. Por primera vez, no se sintió en peligro. Solo, observada. Aunque aún torpe con el tenedor, comenzó a relajarse. Un poco. Porque incluso si no lo sabía del todo, estar ahí, en ese lugar, en esa mesa, era más que una cena. Era su prueba. Y aunque no fuera perfecta, no estaba sola. O bueno, no tan sola.
A unos cuantos asientos de distancia, en el otro extremo de la mesa, Spike y Duilig compartían una copa de jugo de manzana, entre charlas con Flutters y Applejak. La comida era buena, la atmósfera tranquila, demasiado tranquila. Hasta que Spike ladeó la cabeza hacia el otro lado de la mesa, con expresión de sospecha. «Dime, Duilig», murmuró en voz baja, lo suficiente para que solo ella lo escuchara. ¿Estás segura de que fue buena idea dejar a Starlig justo en medio de dos mantícoras mágicas? Duilig alzó las cejas, siguiéndole la mirada. Al otro lado, se podía ver a Celestia hablando con elegancia, mientras Starlig sentía como si su vida dependiera de cada movimiento de cuello. Luna, por su parte, comía tranquilamente, aunque de vez en cuando lanzaba comentarios que hacían que Starlig se rigiera como un palo. Duilig tragó saliva. «Yo lo hice porque Celestia me lo pidió», susurró. Spike le dio una mirada de yeso. «¿Desde cuando te hace sentir mejor? ¿Y no te pareció que Celestia, justo hoy, estaba probando cosas raramente específicas?» «Estaba siendo amable», replicó Duilig, aunque bajó la voz al instante. Spike volvió a mirar a Starlig, que en ese momento parecía intentar cortar una hoja de lechuga como si fuera cristal. «Sí, claro. Amable como cuando te dice que necesitas más experiencia y luego te manda una lista de 20 tareas imposibles con una sonrisa angelical». Duilig suspiró, bajando la cabeza apenas. «Lo sé, Spike. Pero, ¿qué otra opción tenía? Luna apenas la soporta, y si queremos que todo funcione, tienen que hablar con ella. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Eso es ahora», dijo Spike, señalando sutilmente con la garra. «Míralas», Celestia preguntando sobre su redención y Luna afilando comentarios como cuchillos. «Esa ensalada va a ser lo más suave que coma esta noche». Duilig no pudo evitar soltar una risita nerviosa. «Bueno, Starlig dijo que quería aprender a relacionarse mejor. Esto cuenta como eso, ¿no?» Applejak, que estaba bebiendo de su taza, alzó una ceja al escuchar eso. «¿Están hablando de Starlig?», preguntó. «No estamos vigilando la cena diplomática más incómoda de la historia, si a eso te refieres», murmuró Spike, sin apartar la vista de la escena. Fluttershy, más dulce, ladeó la cabeza. «Bueno, al menos parece que no se está desmayando. Eso ya es ganancia». Duilig suspiró. «Tendré que preguntarle más tarde si sobrevivió, o si necesita terapia». Spike asintió con gravedad exagerada. «O las dos». Después de aquella noche, la tarde se desvaneció como un suspiro. La oscuridad envolvió al imperio de cristal con su manto estrellado, y poco a poco, la actividad del castillo fue menguando. El gran evento sería mañana, la cristalización, y según Cadance, aún había mucho por preparar. Pero eso no impediría que todos descansaran. O al menos, casi todos. Spike caminaba unos pasos detrás de las chicas, brazos detrás de la cabeza, con expresión tranquila mientras las seguía por los pasillos rumbo a los dormitorios. Starlig hablaba en voz baja con Duilig, un poco más relajada luego de su cena entre diosas, pero aún algo rígida por la experiencia. Y cuando Luna dijo que estaba usando la servilleta, pensé que me estaba acusando de no hacerlo, pero no. Solo estaba hablando. Así son. Se quejaba con aire exasperado.
Duilig sonrió. Créeme, sobreviviste mejor de lo que esperaba. Ya estaban por llegar a la zona de habitaciones justo cuando Spike iba a pasar la puerta detrás de ellas, algo lo detuvo. Un casco se apoyó firmemente contra su pecho. ¿Y tú? ¿Qué crees que haces? Spike parpadeó. Al girar, se encontró con Shining Armor, recostado contra el muro. Estaba despeinado, con ojeras marcadas, pero aún conservaba ese aire de soy un hermano mayor y estoy vigilando. ¿Eh? Parpadeó Spike. ¿Dormir? ¿O vas a arrestarme por olvidarme el cepillo de dientes? No, Spike. Ya no eres un dragoncito, dijo con tono seco. Spike parpadeó. Eso es, un cumplido. Lo que significa, añadió Shining con seriedad impostada, que vas a dormir conmigo. Spike retrocedió medio paso, con una expresión incrédula. ¿Hablas en serio? Totalmente. Ven aquí. No. Estoy bien durmiendo con las chicas. Tengo mi rincón cerca del tocador, un cojín de nubes y... Oye. Shining no esperó. Con un leve destello de su cuerno, envolvió a Spike en un campo de magia azulada y comenzó a arrastrarlo por el pasillo mientras él pataleaba en el aire como si intentara nadar. Esto es abuso de autoridad. Llamaré a Celestia. ¿No pensaste que era algo raro? Dormir en la misma habitación con tantas yeguas. No me tomes por ingenuo, hermanito, respondió Shining, muy serio, aunque una sonrisa divertida se le escapaba por una comisura. ¿Qué se supone que haría con ellas? Dormir. Tú eres el raro por siquiera pensarlo. Se quejó Spike mientras era arrastrado irremediablemente. Exactamente lo que diría alguien culpable, remató Shining con gravedad fingida. No. Duilig. Sácame de aquí. Dile al mundo la verdad. En ese momento, Duilig y Starlig salían del dormitorio entre risas suaves, pero se detuvieron al ver que Spike ya no estaba, solo el eco de su grito y una estela de magia azul ondeando en el aire. Starlig parpadeó. ¿Eso fue, Spike? Duilig asintió, suspirando con una sonrisa cansada. Sí, probablemente Shining lo raptó para pasar tiempo de hermanos. Starlig rió con suavidad, y al mirar el pasillo por donde desaparecieron, comentó. ¿Se llevan bien, no? Duilig negó con la cabeza, divertida. Supongo que, eso es cosa de hermanos. Y con un último bostezo, ambas regresaron a la habitación. Mañana sería un día importante. Pero por ahora, podían dormir con una sonrisa. Aunque alguien, claramente no tendría una noche tranquila. Spike seguía flotando en aquella esfera mágica mientras Shining Armor avanzaba por los pasillos del castillo, iluminados suavemente por lámparas de cristal. Oh sí, claro, gracias Shining, decía Spike con un sarcasmo tan exagerado que casi se podía masticar. Justo arruinaste el mejor momento de mi vida. ¿Sabes cuánto tiempo había planeado ese momento exacto para atacar a todas esas indefensas yeguas dormidas? Shining le lanzó una mirada medio incrédula y medio molesta, aunque claramente se esforzaba por no reír. Spike, ¿qué? Solo digo, probablemente acabas de arruinar mi único momento de gloria adolescente, añadió Spike, fingiendo desesperación. Ya sabes, yo siendo un peligroso dragón rodeado de hermosas doncellas ponis indefensas. Spike, por favor,
gruñó Shinin entre risas contenidas. Solo piensa en todas esas pesadillas, que ahora ya no tendrán gracias a tu noble y heroica intervención. El imperio debería hacerte otra estatua. Shinin Armor, defensor de la pureza. Shinin rodó los ojos, pero terminó por esbozar una sonrisa cansada, bajando suavemente a Spike cuando finalmente llegaron frente a una puerta amplia y decorada con un escudo real. Aquí estamos. Spike miró la puerta y luego a Shinin, arqueando una ceja. ¿Y esta habitación qué es? Mi cuarto personal, respondió Shinin mientras abría la puerta lentamente con su magia. Las princesas están en nuestra habitación con la bebé, así que tendremos que compartir. Spike entró con algo de cautela, observando el cuarto con curiosidad. La habitación era cómoda, cálida, claramente personal. Había fotos de Cadance, algunas medallas colgadas en la pared y una colección de cómics apilados sobre un mueble cercano. Acogedor, comentó Spike distraídamente, antes de suspirar. Supongo que dormir contigo es mejor que con Luna respirando sobre mi cuello. Shinin fingió no haber escuchado sobre eso y, aún en la puerta, lo miró fijamente, cruzando lentamente la puerta detrás de él. Bien, Spike, aprovechemos este momento, dijo con fingida gravedad. Dado que mamá y papá no están aquí, como hermano mayor debo asumir mi responsabilidad real y guiarte adecuadamente. Spike giró lentamente la cabeza hacia él, con los ojos entornados y una ligera sospecha creciendo en su interior. ¿Guiarme en qué exactamente? Bueno, parece que no entiendes del todo lo que pasa cuando jóvenes de diferentes sexos se atraen, continuó Shinin, aclarando la garganta dramáticamente. Así que he decidido darte la plática. Spike se quedó completamente paralizado por un segundo, mirando con horror a Shinin. Oh, wow. Buena esa, muy buena, respondió apresuradamente. Pero será mejor guardarlo para la siguiente ocasión, ¿no crees? Corrió hacia la puerta e intentó girar el pomo, pero no se movió. Shinin sonrió maléficamente, sujetándolo con firmeza por el hombro. Verás, hermanito, cuando papá Pony y mamá Pony se quieren mucho, pero antes de que pudiera continuar, Spike estalló en una risa descontrolada que rompió por completo el dramatismo del momento. Shinin lo miró desconcertado, frunciendo el ceño con diversión contenida. ¿De qué te ríes? Estoy hablando en serio. Spike intentó calmarse, respirando profundamente, aunque aún luchaba por dejar de reír. Perdón. Logró decir entre risas. Es solo que, ¿en serio pensaste que necesitaba esta charla? Ya leí libros sobre eso. Viví en una biblioteca, ¿recuerdas? Shinin parpadeó, sorprendido por un segundo, y luego soltó un suspiro resignado, arrastrándose hacia la cama, donde se dejó caer pesadamente con un bostezo cansado. Cierto, olvido también que ya no eres el pequeño Spike al que ayudé a cambiar pañales. Spike se quedó en silencio por un momento, la sonrisa en su rostro disipándose lentamente. Sintiendo una punzada repentina en su pecho. Una punzada que no esperaba. Sí, el pequeño Spike, murmuró, su voz bajando de repente. Uno que ni siquiera recuerda esos momentos. Shinin, al notarlo, levantó ligeramente la cabeza de la almohada y lo observó con suavidad, comprendiendo que había tocado sin querer un recuerdo inexistente, pero doloroso.
Spike se quedó en silencio por un momento más, mirando sus garras con una mezcla de melancolía y algo más profundo, algo que pocas veces expresaba en voz alta. Shinin, comenzó Spike suavemente, sin mirarlo. Tú y Duilit son muy cercanos, ¿no? Shinin parpadeó, desconcertado por un instante. No había esperado esa pregunta. Pero tras un breve silencio, respondió con naturalidad. Sí. Lo somos. Bueno, crecimos juntos, compartimos casi todo. Desde que Duili nació, siempre estuve ahí para ella. Spike asintió lentamente. Esa respuesta era exactamente lo que esperaba, pero también lo que hacía más difícil lo que estaba por decir. Exacto, crecieron juntos, repitió, con un tono más bajo aún. Desde el principio. Pero yo solo estoy aquí porque Duilig me sacó del cascarón. No porque realmente pertenezca. Spike, Shinin intentó interrumpirlo, pero Spike levantó una garra suavemente para detenerlo. No es que me sienta excluido, continuó con una sonrisa débil, pero sincera. Al contrario, siempre me han hecho sentir parte de ustedes. Pero, hay algo que falta. Algo que no puedo explicar. Algo que simplemente no encaja del todo. Spike suspiró, bajando los ojos hacia sus pies colgando desde la cama. No tengo recuerdos memorables de infancia con mamá y papá. No recuerdo juegos en el parque o cumpleaños familiares. Solo recuerdo haber crecido ayudando a Duilig con sus libros, con sus estudios, con sus cartas, y luego, de repente, ser parte de su familia. Pero, nunca sentí que fuera mi familia. Shinin guardó silencio, entendiendo finalmente lo que Spike intentaba decirle. Era una confesión dolorosa, una que probablemente llevaba guardada durante años. Siempre te vi como un amigo, continuó Spike, con un tono ligeramente quebrado, o como el hermano de Duilig. Pero nunca como mi hermano. Y no porque no quisiera hacerlo, sino porque simplemente no sabía cómo. Spike se recostó lentamente sobre la cama, su mirada fija en el techo como si allí estuviera buscando respuestas. Y mamá y papá, cuando les digo así, siempre ha sido más por cortesía, por gratitud, que por lo que realmente significa. Siempre me sentí raro diciéndoles mamá o papá, porque sé que realmente no lo son. No en la forma en que lo son para ti, Duilig. Shinin suspiró suavemente, sintiendo en su pecho el peso de cada palabra del pequeño dragón. Spike comenzó suavemente, buscando palabras que no eran fáciles de encontrar. Lo entiendo. No puedo pretender saber exactamente cómo te sientes, pero puedo asegurarte que, para nosotros, especialmente para mí, jamás fuiste solo el dragón de Duilig. Spike giró ligeramente la cabeza hacia él, escuchándolo con atención. Tal vez no tuvimos los mismos inicios, continuó Shinin, pero la familia no siempre se mide por recuerdos de infancia o por sangre. Para nosotros, siempre has sido más que eso. Sé que mamá y papá sienten lo mismo, aunque a veces no sepan cómo mostrarlo claramente. Spike sonrió apenas, aunque sus ojos brillaban ligeramente con algo parecido a la tristeza. Lo sé, y eso es lo extraño. Sé que me quieren, y yo a ellos, pero, supongo que aún estoy aprendiendo lo que eso significa realmente. Spike giró lentamente la cabeza hacia Shinin, frunciendo ligeramente el ceño, intrigado. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué podría cambiar?
Shinin dejó escapar un suspiro largo, bajando la mirada hacia la almohada como si el peso de sus pensamientos le estuviera cayendo de golpe. Expliqué, ahora que soy padre, mis prioridades ya están cambiando, admitió suavemente. No podré seguir siendo capitán de la Guardia Real por siempre. Menos aún cuando estoy gobernando aquí, en el Imperio de Cristal. Y aunque Eclipse se encarga de Canterlot ahora mismo, alguien más tendrá que asumir ese cargo, tarde o temprano. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Shinin giró lentamente la cabeza para observar al dragón con seriedad, esperando su reacción. Spike abrió los ojos con sorpresa, incorporándose ligeramente con una alarma clara en sus facciones. Espera, no, ni hablar. Sé exactamente hacia dónde vas con esto y no. Shinin alzó una pezuña, interrumpiéndolo suavemente. No te estoy diciendo nada definitivo. Solo, estoy poniendo una posibilidad frente a ti. Y honestamente, Spike, no se me ocurre nadie más apartamento que tú para ocupar ese cargo algún día. Eres un dragón fuerte, inteligente, y has enfrentado amenazas que la mayoría de los guardias reales ni siquiera podrían imaginar. Spike se dejó caer lentamente de nuevo sobre la cama, mirando hacia el techo con una expresión tensa. Eso, suena a muchas responsabilidades, Shinin, susurró con cierta inquietud. Shinin asintió, comprensivo. Lo sé. Créeme, lo entiendo. No estoy diciendo que sea algo para mañana, ni siquiera pronto. Solo que podría llegar el momento en que debas considerar tomar una responsabilidad como esa. Spike se mantuvo en silencio. Sus pensamientos se arremolinaban en un caos silencioso. Pero Shinin no había terminado. Spike, escucha. Duiligt va para largo. Va mucho más allá de ser la protegida de Celestia, más allá de ser la princesa de la amistad. Algún día podría ser gobernante. Una líder, tal vez incluso la principal figura en Equestria. Shinin hizo una breve pausa. Y en ese momento, ella necesitará a alguien en quien pueda confiar plenamente a su lado. Alguien que la proteja y la apoye en sus decisiones más difíciles. Spike apretó ligeramente las garras, sintiendo como el peso invisible de esas palabras presionaba sobre su pecho. ¿Y tú crees que ese alguien soy yo? Shinin lo miró con firmeza, pero con una sinceridad que solo compartían los hermanos. Sí, Spike. No confiaría en nadie más que en ti para protegerla, para guiarla, incluso para tomar decisiones complicadas a su lado. A veces los ponis se vuelven muy testarudos, muy difíciles, incluso con cosas pequeñas. Pero contigo ahí, a su lado, sé que estará segura. Spike no respondió de inmediato. Quedó en silencio, sintiendo como cada palabra se hundía lentamente en su mente, en su conciencia, como una semilla que algún día tendría que crecer. Esta plática iba más allá de una simple conversación antes de dormir. Estaba hablando sobre el futuro. Un futuro que hasta ahora solo había tocado en sueños o pesadillas. Un futuro donde las decisiones tomadas no serían solamente sobre él, sino sobre aquellos que amaba. Entiendo lo que dices, Shinin, susurró finalmente Spike, con voz seria pero llena de incertidumbre. Solo que, aún no sé si estoy listo para eso. Shinin sonrió ligeramente, cerrando los ojos con tranquilidad, comprendiendo bien lo que el dragón sentía. No tienes que estar listo hoy, Spike.
Solo mantén esta idea contigo. Porque cuando llegue ese momento, sabrás qué hacer. Spike respiró profundamente, dejando que el silencio los envolviera de nuevo. Pero esta vez, aunque aún era pesado, también era una promesa. La promesa de que cuando llegara ese futuro, no tendría que enfrentarlo solo. Porque su hermano estaría allí, incluso si no podía estar físicamente. Porque en ese instante, Spike entendió que ser parte de una familia era mucho más que recuerdos compartidos. Era tener un propósito común, una esperanza conjunta, era estar ahí, juntos, en los momentos más difíciles. Y él estaba empezando a entender exactamente qué significaba eso. Shinin suspiró suavemente, tratando de suavizar el ambiente. Bueno, tranquilo. Solo era una idea. Una posibilidad que pensé, considerando lo cercanos que son tú y Duiligt. Spike frunció el ceño inmediatamente, girando la cabeza con sospecha. ¿A qué te refieres exactamente con cercanos? Duiligt y yo solo somos amigos. Los mejores amigos, pero nada más que eso. Shinin, con una sonrisa ligeramente pícara, se encogió de hombros con naturalidad. Vamos, Spike. Lo sé. No tienes por qué ocultármelo. Spike se quedó mirándolo un segundo, analizando sus palabras hasta que algo hizo clic en su mente, abriendo los ojos con repentina sorpresa. Ah. Ahora entiendo por qué mencionaste lo del baño juntos aquella vez. Exclamó antes de estallar en una risa genuina. Oh, vamos, Shinin. ¿De verdad pensaste que Duiligt y yo estábamos en una relación? Shinin Armor se rascó la nuca con una mezcla de incomodidad y diversión. Bueno, es que, no lo sé. A veces no lo parece tan claro. Spike negó con la cabeza, aún riendo suavemente, pero algo más serio detrás de sus ojos comenzaba a formarse. Créeme, ni siquiera sé si ese momento llegará. Y si llega, bueno, tomar decisiones como esa no sería fácil. Ni siquiera sé si serían posibles. Shinin frunció suavemente el ceño, poniéndose un poco más serio al escucharlo. Spike, no digas eso. No pienses que solo porque no eres un pony estás destinado únicamente a esto. Las cosas no funcionan así. Spike levantó lentamente la mirada hacia él, su expresión tornándose más escéptica. Entonces dime, Shinin, ¿conoces algún ejemplo de un pony que se haya entrelazado con alguien que no sea pony? ¿O siquiera de otra raza? Shinin abrió la boca para responder, pero se detuvo al instante. Durante varios segundos permaneció callado, visiblemente desconcertado. Finalmente, murmuró con menos confianza. Bueno, escuché un rumor una vez sobre un grifo y un pony en Griffonstone, pero ese no es el punto. Spike bufó suavemente, bajando un poco la vista mientras jugaba nerviosamente con sus garras. Exactamente. No es algo común. Ni siquiera sé si es algo posible. Y la verdad, no quisiera arruinar las cosas por intentar algo así. Shinin, captando la inseguridad en la voz del dragón, extendió una pezuña con suavidad, tocándole ligeramente el hombro para llamar su atención. Spike, mira, yo no sé tanto del amor como Cadance, dijo con una sonrisa cálida, pero si algo sé, es que el amor a veces trasciende cualquier barrera. Mírame a mí. Antes solo era un simple guardia de Canterlot, y ahora estoy casado con la yegua más maravillosa que he conocido.
Spike soltó un breve bufido de risa, mirándolo con ojos divertidos. Sí, claro. Por suerte para ti, esa yegua maravillosa era la niñera de tu hermanita. Shinin fingió una expresión ofendida, llevando una pezuña al pecho de manera exagerada. Oye, eso no tuvo nada que ver, bueno, no tanto. Ambos rieron suavemente, rompiendo la tensión del momento con esa camaradería única que solo existe entre hermanos. Pero luego, poco a poco, el silencio volvió, más pensativo y profundo. Spike miró hacia la ventana, contemplando la noche tranquila afuera, mientras Shinin lo observaba en silencio, con la certeza de que estas dudas no desaparecerían fácilmente. Spike se recostó completamente sobre la cama, dejando caer las garras sobre sus ojos, exhalando un largo y agotado suspiro. No es tan fácil, ¿sabes?, murmuró, su voz amortiguada por sus propias manos. Tomar una decisión así, nunca pensé que hablaría de esto, y menos contigo. Pero contigo es distinto. Supongo que es porque también eres un chico. Shinin, aún recostado, giró la cabeza para mirarlo, con una ceja alzada. ¿Y qué tiene eso que ver? No lo sé, dijo Spike, encogiéndose de hombros. Tal vez porque Duilig se pondría a teorizar. Fluttershy lloraría si supiera que estoy confundido. Rainbow me retaría a una carrera por decir algo tonto. Y Pinkie, bueno, seguro me daría un pastel con forma de corazón y no entendería nada. Shinin soltó una pequeña risa nasal. Pero justo entonces se quedó en silencio, su expresión cambiando levemente. Giró su cabeza hacia el techo. Espera un momento, ¿por qué sería difícil escoger, si solo tienes una? Spike no respondió. Solo bajó lentamente una de sus garras de sus ojos, mirando hacia el techo con la otra aún cubriéndole la frente. Shinin abrió los ojos de par en par. No, no puede ser. Se incorporó un poco sobre una pezuña. ¿No estás seguro? Ni siquiera tú sabes a quién. Spike gruñó por lo bajo, sin sonar molesto, más bien frustrado. Lo sé, suena fatal. Pero es difícil. Todas han sido tan amables, tan diferentes en los momentos que más lo necesitaba. A veces, siento que me devuelven la cabeza con sus palabras. Y otras, con solo una mirada. Shinin se echó a reír, como si acabara de escuchar la mejor anécdota de la semana. Vaya. Definitivamente tienes los pensamientos revueltos, A ver, hagamos esto más fácil. Hipotéticamente, si tuvieras que escoger a tu pony especial, ¿cómo sería? ¿Qué tendría que tener? Spike giró lentamente la cabeza hacia él, con una ceja arqueada. ¿Lo dices en serio? Totalmente. Exclamó Shinin con una sonrisa traviesa. Déjame adivinar. ¿Te gustan tímidas y dulces? O tal vez un poco asustadizas, pero con un corazón enorme. O extravagantes y dramáticas. ¿Tú estás describiendo a las chicas o lanzando una adivinanza con nombres incluidos? Silencio. Replicó Shinin alzando la pezuña. Yo hago las preguntas aquí. Spike solo se llevó una garra al rostro, riéndose con resignación. Eres ridículo. Espera. Aún hay más, insistió Shinin, ahora alzando la voz con fingida solemnidad. ¿Y si te gustan con sombrero? Muy honestas, trabajadoras, con ese acento campirano que te derrite.
Spike emitió una carcajada rápida, tapándose la boca como si acabara de escupir fuego por accidente. Por el amor a Celestia. Shinin, son opciones demasiado directas. Yo no hago las reglas. Se defendió entre risas. Solo intento ayudarte, pequeño Casanova, o tal vez. Shinin lo miró con una sonrisa aún más traviesa. Altas. Con autoridad. Dominantes. Alzó ambas cejas con descaro. Tal vez, una princesa que controla la luna. Aunque eso sería un poco raro, Shinin. Exclamó Spike, girándose en la cama y enterrando la cara en la almohada. Déjalo ya. Ja. Eso fue evasivo. Shinin se cruzó de patas. Ya sabía yo que había algo con la salicornio, ¿eh? ¿Te gusta el poder, dragón? No. Spike rió. Solo digo que es complicado. Y yo digo que lo estás disfrutando. Ambos estallaron en carcajadas suaves, cuidando no despertar a nadie, pero dejando que ese momento de desahogo masculino fluyera como necesitaban. Era una noche tranquila, distinta, donde no hacían falta armaduras ni coronas, para ser simplemente dos chicos hablando del caos que podía ser el corazón. Tal vez algún día, dijo Spike al final, dejando que la risa muriera, tal vez, Shinin le dio un golpecito en el hombro. Y si no, siempre puedes hablar conmigo. Aunque no tenga tus problemas, puedo escucharlos, incluso te puedo dar consejos de cómo ligar. Spike asintió con gracia tras lo dicho, más en silencio, más agradecido. Y poco a poco, la habitación se fue sumiendo en una calma suave, como un susurro de complicidad entre hermanos, que no necesitaban mucho para entenderse. El amanecer se filtró lentamente por las cortinas de la habitación, dorando las paredes con un resplandor suave y tibio. El silencio de la noche fue sustituido por los primeros sonidos del día. El canto distante de algunas aves, el crujir leve de la madera y griega. Un ronquido prolongado que parecía emanar de una montaña dormida. Spike se desperezó con un bostezo largo, arqueando la espalda como un felino. Sus alas crujieron apenas al estirarse, mientras sus garras se apoyaban sobre el alféizar de la ventana. Observó el horizonte con ojos cansados pero serenos, dejando escapar un suspiro largo, cargado de pensamientos y promesas silenciosas. No puedo decir que será un día perfecto, murmuró con voz ronca. Pero intentaré que así sea. Se quedó allí un momento, contemplando los cristales de la ciudad reluciendo con la luz naciente. Cada estructura parecía cantar en silencio, como si el imperio mismo despertara junto a él. Y entonces, lo oyó. Sollozos. Un llanto suave, intermitente, apenas audible desde los pasillos lejanos. Spike ladeó la cabeza y, sin cambiar la expresión, dejó escapar una risa tosca, medio entre dientes. Supongo que las princesas habrán dormido bien, comentó con tono sarcástico, frotándose la cara como quien sabe que el verdadero desafío no será luchar contra villanos, sino sobrevivir a los preparativos del día con una bebé en palacio. Se giró un poco y lanzó una mirada a la cama cercana, donde un bulto de cobijas parecía haber sido absorbido por su propio nido de almohadas. Shinin Armor seguía roncando. Claro, dijo Spike rodando los ojos. Uno con entrenamiento militar, años de disciplina y estrategia, y aún así, rinde tributo al dios del sueño con más fervor que cualquier potro en la academia.
Spike se rió en voz baja y caminó hasta la pequeña mesa del cuarto, donde tomó una jarra de agua y bebió un poco. La luz matinal hacía que sus escamas reflejaran un leve destello dorado, casi imperceptible, como si el nuevo día también lo reconociera a él. Dejó el vaso a un lado y se giró una vez más hacia la ventana, cerrando un momento los ojos. Vamos, día, sorpréndeme. Y con eso, se dio media vuelta, estirando las alas mientras se preparaba para el caos dulce que seguro vendría con los preparativos de la cristalización. Después de todo, aún era temprano. Y si había algo que Spike sabía con certeza, era que los días importantes siempre comenzaban con un buen sobresalto,